Ya, chiquillos, buenas tardes. Partamos como siempre con el resumen. Y aquí el tema que nos ha tenido ocupados recientemente es teoría de la información. Y aquí en particular quiero comenzar recordando fuentes de información y en particular la entropía de una fuente como una medida de la información que entrega cada fuente con cada símbolo. Y aquí habíamos hecho un ejemplo en el cual la entropía de una cierta fuente es 7 cuartos bits, o sea, un poquito menos de 2 bits de información por cada símbolo entregado. Pero si uno opta por una codificación clásica, donde hay 4 símbolos y por eso uno utiliza 2 bits, el largo descriptivo promedio de esa codificación es de 2 bits. Entonces es claro de que en esta codificación, además de información, de la información de cada símbolo, también se incorpora alguna redundancia. Y eso nos llevó a la idea de compresión, donde hay algún mensaje original que puede ser comprimido a un cierto punto, y esa compresión, cuando es sin pérdida, permite recuperar completamente el mensaje original sin error, sin distorsión de ningún tipo, y está por lo tanto un poquito por encima de lo que es el tamaño de ese mensaje si fuera comprimido hasta la entropía. Y lo que queremos hacer en esta cápsula es estudiar un tipo muy simple de algoritmo de compresión a modo ilustrativo para que se hagan una idea de cómo puede operar esto y de que efectivamente hay formas de comprimir sin pérdida. Y para eso vamos a poner aquí el título. Vamos a aprender los llamados códigos o el código Huffman como un tipo de compresión sin pérdida. Y van a ver que en realidad el algoritmo es sumamente simple y lo vamos a aprender en base a un ejemplo. Y lo que voy a hacer en esta lámina que tenemos a la vista es simplemente resumir los pasos del algoritmo. Y en la lámina siguiente, cada vez que yo agregue un paso en la presente lámina, voy a ejecutarlo en un ejemplo. Así que en esta lámina de acá vamos a poner el ejemplo. Y ese ejemplo es nuevamente la fuente 4 áreas A, B, C, D con probabilidades un medio, un cuarto, un octavo y un octavo respectivamente. Ya la definimos en el ejemplo anterior que acabamos de mencionar en el resumen. Entonces, el código, el algoritmo Huffman dice así: paso número 1, ordenar los símbolos de fuente de mayor a menor probabilidad. Ordenar los símbolos de fuente de mayor a menor probabilidad. Bien, entonces vamos a nuestro ejemplo y enumeramos los símbolos A, B, C y D
y los hemos ordenado de mayor a menor probabilidad. ¿Por qué? Porque las probabilidades son un medio, un cuarto, un octavo y un octavo. ¿Sí? Ok. Ese es el paso 1. El paso 2 dice así: unir las dos probabilidades más pequeñas. Unir las dos probabilidades más pequeñas. Paréntesis, las dos inferiores. ¿Sí? Y sumarlas. Vamos al ejemplo. Entonces, las dos inferiores son las que tenemos aquí abajo. Entonces, las unimos y las sumamos, y entonces la suma da un cuarto. ¿Ya? Se le agrega un subpaso, extender, o tal vez podemos hacerlo como un siguiente paso si quieren: extender las demás probabilidades. En nuestro ejemplo es básicamente agarrar esta y quedan, por supuesto, con la misma probabilidad: un medio, un cuarto. Paso número 4, reordenar de mayor a menor probabilidad, y es básicamente volver al paso 1. Hasta que quede una sola rama. Volver al paso 1 hasta que quede una sola rama, vale decir, ordenar, unir y extender. Entonces, aquí no hay nada que ordenar, porque las dos probabilidades menores están abajo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente seguimos con estas dos, las unimos, así, ahí quedó mejor, y esta aquí se extiende, y queda entonces un medio arriba, un medio. Volvemos al paso 1, ordenamos, no hay nada que ordenar, entonces unimos las dos menores. Este paso es trivial, así, 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 así y así, y quedamos con probabilidad 1. Por lo tanto, se cumple la condición de término del paso 4, volver al paso 1 hasta que quede una sola rama. Quedó una sola rama, ¿sí? En ese caso, cuando queda una sola rama, viene el paso 5: etiquetar las bifurcaciones en realidad no son bifurcaciones, sino que son confluencias. Las confluencias, paréntesis, bifurcaciones, en sentido retrógrado, con ceros y unos, y leer el código
de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Entonces, etiquetar las confluencias con 0 y 1. Etiquetar las confluencias con 0 y 1. Y aquí podemos, por ejemplo, decir la rama superior de esa confluencia es un 0, la rama inferior es un 1. Y lo mismo hacemos para las demás. 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Y leer el código de derecha a izquierda. Entonces recorro desde el 1, por aquí subo, veo un 0 y llego hasta el final. Entonces esto es 0. Luego por aquí bajo, veo un 1, subo, veo un 0. Así que acá es 1, 0. Luego bajo un 1, bajo otro 1 y subo un 0. Entonces es 1, 1, 0 y el otro es 1, 1, 1. Esto de aquí es lo que se llama el código Huffman. Este es el código con el cual vamos a describir un A. Para describir una A vamos a usar un 0. Para describir una B vamos a usar un 1, 0. Para describir una C es el 1, 1, 0 y la D es el 1, 1, 1. ¿Sí? Ahora, lo primero que podemos calcular es el largo descriptivo promedio. Largo descriptivo medio del código. ¿Sí? Es L igual un bit por probabilidad un medio. O sea, cada vez que ocurre una A, con probabilidad un medio, consume un bit de largo. Más 2 bits cada vez que ocurre una B, y esa ocurre con probabilidad un cuarto. Más 3 bits cada vez que ocurre una C, que ocurre con probabilidad un octavo. Y por supuesto, eso también ocurre con la D, por lo tanto multiplicamos por 2. Y si hacen esta suma, adivinen. 7 cuartos bits. Este código comprime la fuente ABCD 4 áreas con esas probabilidades a un largo descriptivo promedio por símbolo de 7 cuartos bits, y de hecho es un código que logra comprimir a entropía. Este código logra comprimir a entropía. Entonces, si es que vamos de vuelta a este ejemplo donde utilizamos un código 00011011 para representar ABCD, cuyo largo descriptivo promedio era 2 bits, ahora hemos encontrado un mejor código que para símbolos más probables, como el A, utiliza menos bits, y símbolos menos probables, como C y D, utiliza más bits. Ahora, la pregunta es si este código es inambiguo. O sea, si yo codifico mediante este código, ¿logro decodificar cualquier mensaje? Hagamos el ejemplo. Ejemplo. Entonces, codificación. Vamos uno por uno, me dice una de las 4 letras. B. Sigue, seguido por, espérate, B. ¿Ya? Seguido por C. C. A. A. B. 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 D. De dromedario. Y uno más al fondo, Gonzalo. B. B. Perfecto. Este es el mensaje. BCABDB.
¿Sí? Entonces, si es que vamos a nuestro código comprimido, es B10, C110, A0, B10, D111 y B10. Se transmite este mensaje. Ojo que estamos hablando de una transmisión sin errores en este caso, ¿sí? Y vamos a ocultar o pensar que no conocemos el mensaje y vamos a tratar de decodificarlo. Decodificado. Entonces recuerden, voy a copiar el código y lo voy a pegar acá. Aquí, este es el código. Código Huffman. Ups. Vemos que llega un 1. Entonces vamos acá y decimos, bueno, todo lo que empieza con 1 es B, C o D. No tengo suficiente evidencia para saber cuál es, así que tengo que mirar el siguiente. Continúa un 0. Entonces uno dice 1, 0, tiene que ser B, porque si no sería 1, 1. Así que el primero es B. Ok, que es este de aquí. Entonces uno dice, ok, continúa con un 1. Y nuevamente decimos es B, C o D. Y después continúa nuevamente con un 1, así que solo puede ser C o D. Y luego viene un 0, así que es un C. Y aquí ya identificamos el segundo. Luego comienza con un 0, sabemos al tiro que es una A. Luego parte con un 1 nuevamente, seguido por un 0 y vemos que es un B, una B. Y luego viene 1, 1, 1, no puede ser otra cosa que D. Y luego viene 1, 0 y no puede ser otra cosa que B larga. Entonces la decodificación fue inambigua. ¿Sí? La conclusión entonces es que el código Huffman permite una decodificación inambigua. ¿Sí? Así que es válida. Podemos usar esto para describir a esta fuente. Y una cosa más que quiero mencionar sobre el código Huffman es lo siguiente. El tamaño promedio o medio, tamaño medio de un código Huffman es entropía del alfabeto menor o igual que el largo descriptivo promedio, menor o igual que entropía del alfabeto más 1. Vale decir, un código Huffman comprime hasta dentro de un bit de la entropía. Igual puede ser bueno o malo, Si la entropía es cercana a un bit por símbolo y el código Huffman puede comprimir a 1,9 bits, entonces básicamente es el doble, ¿no es cierto? Pero en el ejemplo que vimos nosotros, de hecho, logró la entropía. Y se logra la entropía bajo la siguiente condición. Si los P sub X, las probabilidades de todos los símbolos del alfabeto,
si las probabilidades de todos los símbolos del alfabeto son de la forma P sub x es igual a 2 a la menos K sub x, con K sub x entero, para cada símbolo x en el alfabeto x, entonces el largo descriptivo promedio de ese código en particular es, o del código Huffman que se pueda establecer para ese alfabeto, logra la entropía. Y ese era de hecho nuestro ejemplo, porque si se fijan, las probabilidades un medio, un cuarto, un octavo, son todas de la forma de 1 partido por una potencia entera de 2. Hay una cosa más que quiero mencionar sobre los códigos Huffman, y eso lo tenemos aquí en una transparencia separada. Ustedes tienen estas figuras, ¿sí? Esto es un ejemplo de un código Huffman, y aquí fíjense que hay 5 símbolos posibles. Hay 5 símbolos posibles. Las probabilidades no son de la forma 1 partido por una potencia entera de 2. Se unen los dos menores porque se ordenaron de mayor a menor, pero la suma de estos dos da 0,2, y aquí hay dos opciones. Uno es correr estos dos hacia abajo y esta insertarla como un nuevo símbolo aquí arriba y hacer el reordenamiento de esta forma, o bien hacerlo de esta forma, que se suman y se van agregando de abajo. En el caso aquí, por ejemplo, que estos dos producen una probabilidad mayor que la anterior, el reordenamiento luego finalmente hace que se preserve la forma del código Huffman, digamos, de asignar largos descriptivos mayores a símbolos menos probables. Bien, y con eso concluimos la capsulita de código